Bienvenidos cada uno, buenas noches para todos. Y pues vamos a iniciar. Como todos los días, escudriñando un poquito, conociendo un poquito de la palabra y después oramos. El día de hoy quiero que miremos dos textos en dos evangelios, en Mateo y en Marcos. En Mateo 4:17 es el primer texto. Y Marcos 1:15 es el siguiente texto. Entonces, si tienen Biblia, vayan ahí a estos libros, estos evangelios. Ubiquémonos ahí para que todos leamos. Mateo 4:17 y Marcos 1:15. Y voy a leer entonces primero Mateo y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Mateo 4:17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos 1:15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este mensaje es con el que Jesús comienza su ministerio. Y es el mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista antes de que se diera a conocer a Jesús. Que se arrepintieran porque el reino de los cielos estaba cerca. Y el día de hoy el mensaje es el mismo. Debemos arrepentirnos porque el reino de los cielos está cerca. Debemos arrepentirnos. ¿Pero qué es arrepentimiento? Si nosotros buscamos y conocemos el significado de arrepentimiento, es reconocer que he pecado. Y es una firme determinación de alejarse del mal para comenzar un nuevo estilo de vida, de acuerdo con los parámetros establecidos por Dios. Eso es arrepentimiento. Reconocer que he pecado. Y decíamos que pecado es todo aquello que no me permite estar cerca de Dios. Pecado es todo aquello que hacemos que no agrada a Dios. Pecado es todo aquello que pensamos, que decimos que no agrada a Dios. E incluso pecado es aquello que no hacemos, pero que deberíamos hacerlo. Y pecado es aquello que hacemos que no debemos hacer. Y esto son acciones que nos alejan, nos apartan de Dios, no nos permiten ser aptos para poder vivir con Dios, para poder estar cerca de Dios. Entonces debemos arrepentirnos de esos pecados, reconocerlos y cambiar ese estilo de vida. Ahora, arrepentirnos no es una actitud religiosa. Arrepentirnos no es un cambio de religión. Es un estilo de vida, es un cambio de un estilo de vida. Arrepentirnos no es que sintamos nosotros remordimiento por algo que hicimos y remordimiento o pesar por ese pecado cometido. Miren que Judas Iscariote sintió remordimiento por los efectos de su pecado, pero nunca se arrepintió. Judas vendió a Jesús, recibió dinero por eso y sintió remordimiento, que incluso fue y devolvió las monedas, pero nunca se arrepintió. Entonces, es muy diferente sentir esa actitud de, ay, la embarré otra vez o la estoy embarrando, esto que estoy haciendo está mal. Y en la mañana siento que está mal, pero no tomo la acción para apartarme de eso que está mal, sino que en la tarde, digamos, estoy haciendo lo mismo que hice ayer, por lo cual hoy en la mañana tengo el remordimiento.
Ejemplo, el que toma en ese guayabo del otro día, me gasté lo del mercado, me gasté lo del arriendo, y siente como ese desespero y ahora qué hago, pero otra vez está tomando y otra vez está gastándose el dinero con el que tenía que llevar el sustento a la casa. Entonces siente remordimiento, pero no arrepentimiento. El que se arrepiente tiene un cambio en su vida. El que se arrepiente cambia su estilo de vida. Ahora, nosotros debemos proceder al arrepentimiento y esto es para toda la humanidad. Todas las personas deberían proceder al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que todos somos pecadores, todos, desde el recién nacido, porque nace con esa condición caída del ser humano, nace con esa condición de pecado que tiene el ser humano, aún el bebé recién nacido. Entonces, todos debemos proceder al arrepentimiento, porque todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Entonces, es bien importante que podamos dar ese paso, reconocer y empezar a vivir esa nueva vida de la mano de Dios. ¿Cómo arrepentirnos? Pues reconozco que soy un pecador. Puedo sentir, al reconocer que soy un pecador, o sea, me duele el pecado. Me duele haber ofendido a Dios. Me duele haber ofendido a la familia. Me duele haber ofendido al prójimo. Entonces debo reconocer que soy pecador. Confesarlo, declararlo ante Dios, decirle a Dios en forma verbal, reconocerle delante de Él el pecado cometido. Y apartarme de ese pecado, de ese hecho, de ese mal. Apartarme de conversaciones malas, de objetivos pecaminosos, de malos hábitos, apartarme de lugares de maldad e incluso apartarme de amistades que me lleven a involucrarme en pecado. Eso es un arrepentimiento. Ahí empieza el arrepentimiento y voy a ver efectos de ese arrepentimiento. Y arreglar el mal hecho a otra persona, restituir el daño que he causado. Ese es el proceso que debo vivir para entrar a ser parte de ese nuevo estilo de vida, de esa familia de Dios y poder tener la bendición de estar cerca de Dios. Esto nos va el poder arrepentirnos, pues nos va a llevar a poder estar cerca de Dios y tener privilegios. Tener privilegios como ser heredero del reino de los cielos, tener privilegios como tener al Espíritu Santo, tener privilegios como es el ser hijo de Dios. Son privilegios que tiene toda persona que se arrepiente. Heredero del reino de Dios, tener al Espíritu Santo y ser hijo de Dios. Ser hecho hijo de Dios. Es bien interesante conocerlo y poder vivirlo, y es lo que todo ser humano debería hacer, arrepentirse de su maldad, de su pecado y dar ese paso para tener ese cambio de estilo de vida. Miren que lo mencioné como un ejemplo, que Judas, sabemos que Judas vendió a Jesús por 30 monedas. Fue, lo entregó y le dieron 30 monedas de plata para que él diera la información de dónde se encontraba. Y nosotros podemos ver en Mateo 27:3, 27:3, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió
las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Entonces no se arrepintió. Otra versión de la Biblia, otra traducción, dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata. O sea, él no se arrepintió de verdad. Él no sintió realmente ese dolor. Vio la consecuencia. No, terrible lo que le pasó a Jesús, lo que yo hice está mal. Entonces, ese pecado es el que nos aleja, nos impide, no nos permite vivir cerca de Dios. Y por tal razón es que debemos arrepentirnos. Entonces, pues vamos a orar. Vamos a orar. Les recuerdo, los textos son Mateo 4:17, Marcos 1:15. Es el mismo mensaje con el que Juan el Bautista predicaba o anunciaba que Jesús vendría. Y es el mismo mensaje que hoy día se debe compartir, porque todas las personas están bajo esa condición de pecado. Todas las personas, todo ser humano está bajo esa condición de pecado, aún desde el más pequeñito. Entonces todos, dice la Biblia, que todos, Dios espera que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y pues todos deberíamos proceder en ese arrepentimiento y en ese cambio de vida. Empezar a vivir para agradar a Dios. Empezar a vivir para estar cerca de Dios. Empezar a vivir porque sé empezar a vivir diferente porque sé que lo que pueda hacer de pecado me aleja de Dios, me aparta de Dios. Soy repulsivo para Dios. En mi condición de pecado soy repulsivo para Dios. Le repugno a Dios. Esa es la condición del ser humano. Pero a través de Jesucristo somos justificados para Dios. Entonces, ahí es donde debemos aceptar, proceder al arrepentimiento, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y empezar a vivir en esa nueva vida. Entonces vamos a orar.